Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Como siempre, ya casi al final, esta síntesis, este resumen del libro del Levítico, un libro fenomenal, fabuloso, como fuimos viendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Los capítulos del 1 hasta el 27. Este 26 y 27 son ya el exordio o una exhortación final, por eso se acuerdan que comenzaba con ese capítulo 26, 1, 2, centrándonos. Fíjense, es la cuestión de la idolatría. Este fue el golpe principal en la reflexión que nosotros encontramos, ¿verdad?, de los autores sagrados, de esta comunidad que reflexiona. Es decir, le cambiamos la identidad a Dios en nuestra vida y evidentemente que después las consecuencias son fatales y terribles. ¿Qué significó esa consecuencia fatal y terrible para el pueblo de Israel? El haberse alejado de Dios significó entonces ir al exilio. Es decir, cuando no le tenemos a Dios nos dividimos. Cuando nos dividimos no nos entendemos. Cuando no nos entendemos cada uno busca sus propios intereses. Cuando uno busca sus propios intereses se va enriqueciendo personalmente, cuatijaño, ayepa. Lo que menos le interesa es el otro, es Caín y Abel, nos peleamos. Cada uno busca lo suyo. Y entonces ahí está la terrible consecuencia. La terrible consecuencia es que ellos perdieron la tierra. Al no estar unidos, al estar divididos, fíjense esa frase y esa palabra de los romanos, ¿verdad?, que decían siempre, divide e imperarás. Dividir para que puedas imperar, para que puedas gobernar, para que puedas regir. Entonces, deño y tebebe, lambare teber era jata. Entonces, es cuestión de dividir a las personas. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, queridos hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Estamos todos divididos. Pero esas divisiones son evidentemente en una forma muy también furtiva, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí en la mente el furbo, como dice, ¿verdad? Esa frase, esa palabrita, el furbo, pedala y letrado, iletrado formal. O sea, nos dividen para que puedan reinar sobre nosotros, ¿verdad? Entonces yo a un grupo le dejo sin educación, le dejo en la pobreza, después le ofrezco un poco de platita, que esto, que aquello. Son los prebendarismos famosos, ¿verdad? Entonces le compro la conciencia. Y de eso estamos plagados por falta de educación. Fíjense cuánto nosotros invertimos en educación, ¿verdad?, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Se dan cuenta que la palabra de Dios siempre apunta a la comunidad, es decir, hacer crecer al hombre, hacer crecer a la persona, promocionar al hombre. Pero lastimosamente cuando mañan de Tau, entonces más entramos también en esta situación, en este juego. Y entonces después nos mantienen como títeres, hacen lo que quieren, o me venden un kilo de arroz, de vaca y te botaje y así somos. En el nombre del amigo, en el nombre del partido, en el nombre del color, en el nombre de no sé qué cosa, de la tradición, ¿verdad? Y esto es peligroso. Y bueno, se dan cuenta que la religión es ligarse a tu origen, ligarte verdaderamente, o sea, unirte, aferrarte a quién sos vos. Es decir, la Biblia siempre responde a situaciones concretas de nuestra vida y la pregunta fundamental de la Biblia que responde, porque es un libro de respuestas, es ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un ser dentro de una comunidad. Mi conversión es una conversión personal, pero que apunta a la comunidad. Mientras nosotros no nos abrimos a la comunidad, no nos preocupamos por los demás, no nos preocupamos por la comunidad, sino que solamente miramos nuestros propios intereses, entonces estén, pero certeros, sepan que tenemos que convertirnos. Es decir, estamos fuera de la comunidad, no nos preocupamos, somos egoístas, nos encerramos en nosotros mismos.
Entonces esto es muy importante, queridos hermanos, es importante. Para eso nuestro estudio bíblico, ¿verdad? O sea, entender cuál es el mensaje de salvación del Señor, qué es lo que quiere Dios de nosotros, apuntar a la comunidad, fortalecer nuestra comunidad. El hecho de evangelizar, ¿qué significa? Evangelizar quiere decir que todos podamos vivir unidos con ese mismo pensamiento, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el reunirse, el ser solidarios, amarnos, nadie pasaba necesidad. Bueno, se dan cuenta que aquí está entonces el centro cuando está diciendo esta exhortación final del libro de Levítico, capítulo 26, del 1 al 2, cuando dicen no se fabriquen ídolos, ni se hagan otras imágenes de piedras conmemorativas, no pongan en su tierra piedras grabadas para postrarse delante de ellos. Todo está significando el cambio de identidad de los valores principales, trascendentales que Dios nos da. Y ante ellas entonces va a ir a y cosas así superfluas, cosas que en ese momento parece que te dan la felicidad, pero en realidad no te dan la felicidad. Y plata, y cajome, y entonces tenemos que ser capaces que muchas veces acumulando las cosas, lo que estamos haciendo es empobreciendo a otros. Y también cuando no nos preocupamos de crecer o hacer crecer nuestra prole, de hacer crecer nuestros niños, nuestros jóvenes, educarlos, darles criterios. Esos son los criterios de salvación. Va, la salvación es ser dignos, vivir, promoverse como persona. Y entonces, evidentemente, entonces esas son las idolatrías. Mira la idolatría. Ani entonces la uiroreíla ya, porque tiene un santito, porque tiene una estampa, ese es su ídolo. No, no hay ídolo. El ídolo verdaderamente es cuando vos sos egoísta, cuando estás buscando tu interés, cuando estás buscando vivir del dinero, cuando estás buscando vivir solamente del placer, cuando vas detrás de tu diezmo. Me hago la ídolo. Me hará pecueria la de joven. Entonces ahora cuando esta estampita te hace recordar que tenés que vivir como ese santo, entregado totalmente. Vos mirá, mi ídolo es Don Bosco, mi ídolo María Auxiliadora. Esas estampas te hacen recordar que vos tenés que justamente como María entregarte totalmente, que se haga tu voluntad, Señor. Quiero imitar lo que vos hiciste. Totalmente diferente. No es cambiar la identidad de Dios, al contrario, es encontrar quién es Dios. Personas que han vivido, pero totalmente, dedicados al Señor. Los santos, ¿quiénes son? Igual que nosotros, personas que se han dedicado totalmente a la salvación, es decir, buscando la felicidad de los demás. Fíjense cualquiera de estos santos, ¿verdad?, que han renunciado a todo. Jaumía violan de ídolo, Jaumía árabe, entonces Erela y hija. Al contrario, estas son personas que te tienen que emular, ¿verdad? Que tenemos que emular nosotros, imitar, ir detrás de estas personas, imitar, porque nos llevan a Dios. María Auxiliadora, que le lleva al niño a Jesús, hagan lo que Él les diga, y así sucesivamente. No, es un ídolo. Bueno, casi dije una persona, una palabra medio fuerte y dura, pero allí yo llegué ese peso y ahí la gente, ¿verdad? Pero hay que entender lo que significa verdaderamente entonces la comunidad. Entonces nosotros que nos preocupamos, y eso es lo que está diciendo aquí, observen, dice el Señor, mis sábados, respeten mi santuario, porque yo soy el Señor. Así comienza este libro tan interesante, ¿verdad?, del capítulo 26. Volvemos enseguida con más. Yande yarañe. Aunque pase por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de María.
Cientos de personas recibieron así al Papa en el aula Pablo VI, minutos antes de que comenzara su audiencia general. Llevaban pancartas, cartas e incluso flores. En su catequesis, Francisco explicó la frase de Jesús, bienaventurados los mansos, y reflexionó sobre qué hay detrás de las personas amables, gentiles y que rechazan la violencia. La mitezza si manifesta nei momenti di conflitto, si vede da come si reagisce a una situazione ostile. Chiunque potrebbe sembrare mite quando tutto è tranquillo, ma come reagisce sotto pressione se viene attaccato, offeso y agredido? El Evangelio dice que los mansos heredarán la tierra. El Papa explicó qué significa esta promesa. Quella terra è una promessa, è un dono per il popolo di Dio e diventa segno di qualcosa di molto più grande di un semplice territorio. C'è una terra, permettete il gioco di parole, che è il cielo, cioè la terra verso cui non camminiamo. El Papa dijo que los mansos no son cobardes, sino que protegen su herencia con valentía, buscando a Dios. Il mite non è un accomodante, ma è il discepolo di Cristo che ha imparato a difendere ben altra terra. Lui difende la sua pace, difende il suo rapporto con Dio, difende i suoi doni, i doni di Dio, custodendo la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza. El Papa Francisco dijo que los mansos son dignos de confianza, se abren a los demás y son misericordiosos con ellos en lugar de vengativos. Dijo que entienden en lo más profundo que son hijos de Dios. Filius e Spiritus Sanctus. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy abordamos la bienaventuranza que dice: felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colérica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre. Esta bienaventuranza afirma también que los mansos heredarán la tierra. No la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tierra es una promesa y un don para el pueblo de Dios. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. O sea, la ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante, y esto puede arruinar la relación con un hermano, y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer los momentos en que perdemos la calma, para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos reflexionando ya el exordio, el final del libro del Levítico, capítulo 26. Vamos a mirar un poco lo que nos dice, ¿verdad?, en este comentario. El capítulo 26 supone propiamente el final de este libro del Levítico. En el 27 vamos a tener un apéndice, vamos a llegar a eso también al 27. El 26 tiene el estilo y estructura propios del final de un código de leyes, así como termina cualquier libro de leyes. Una exhortación a cumplirlas, una serie de bendiciones para quien las cumpla y otra de maldiciones para quien no las cumpla. Es decir, te está poniendo el punto final. Bueno, Goanga, Ero Haipama, Ero Epamande, va para Yapona, va para Yapona, primera parte, Yepa. Todo esto, si vos lo cumplís, por eso dice, ¿verdad? Si ustedes viven, dice el versículo 3, conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, y ahí entonces viene la lista, ¿verdad? ¿Qué es la consecuencia de un ponerse en serio a vivir lo que el Señor nos propone y quiere de nosotros? Entonces, una exhortación a cumplirla, una serie de bendiciones para quien las cumpla, y otra también de maldiciones, decimos nosotros, para quien las inflija. Entonces, quien infrinja esa ley, el que infringe todo esto, después viene también como consecuencia. Es algo parenético, decíamos. Si nosotros somos cristianos, si nosotros volvemos a nuestro origen, si nosotros entendemos lo que es la religión, religarse a Dios, a tu origen, buscando tu felicidad, evidentemente que las bendiciones vendrán sobre ti, pero irán sobre ti las maldiciones cuando no lo estás cumpliendo y no lo estás viviendo. Esta es una característica común, ¿verdad?, de muchos códigos del antiguo Oriente Próximo, ¿verdad?, como el código de Hammurabi que encontramos, o las leyes de Ur-Manu. Esto también son otros códigos muy anteriores, ¿verdad?, a los códigos que encontramos en el Antiguo Testamento, pero que sirven de base. Es como decir, cuando nosotros hicimos la Constitución del Paraguay,
Entonces, ¿en quién nos inspiramos? En otras constituciones, no sé, constituciones que ya existían, constituciones de los países limítrofes, constituciones de los Estados Unidos, etc. Entonces, mirar qué dijeron, cómo hicieron. Entonces, ya copiayas ahora, lleva elementos que nos sirven, otros que se van descartando porque no responden a nuestra realidad. Así también en la Biblia encontramos estos códigos, por ejemplo, de Lipit Ishtar, que utiliza también muchos de estos elementos para la Biblia. O los códigos del Antiguo Testamento, como el código de la alianza que encontramos en el capítulo 23, 20, 33, o el código del Deuteronomio, presentan un final muy semejante a estos otros códigos de los países limítrofes de aquel tiempo. Entonces se dan cuenta, como yo siempre insisto, que la Biblia no es un libro caído del cielo, que Dios escribió con sus deditos a Omomboñan de ahí, nada, bella popea, porque pea deño itere y cuajan deño itere huerajan. No. Todos estos códigos, la palabra de Dios, es una reflexión profunda, ¿verdad?, de la experiencia del hombre, pero leído desde Dios. Esto es lo lindo. Entendemos desde Dios. Y eso es lo que nos falta muchas veces, porque estamos influencias con estas ¿verdad?, de muchos que nos predican y que nos dicen, pero nos hacen sacar de nuestra antropología, de nuestra humanidad, y nos hacen entender que todo es como una cosa que cae del cielo, ¿verdad? Venga y reciba el milagro, venga, Dios va a hacer por usted esto. No, Dios hace, pero en la medida en que nosotros. Por eso Santiago insiste mucho sobre la fe y las obras, la fe y las obras. El otro que dice solamente, no, ya estamos todos salvados y que cada uno haga lo que quiera porque Dios ya te salvamos hoy. Cierto que Dios te salvó, pero la gracia de Dios, que Dios te salvó, quiere decir que Él aquí te dio los instrumentos, los elementos. Dios ya te salvó, es como decir, yo ya te salvé a vos porque yo ya te eduqué, ya te di toda la formación. Ame ema y tema del instrumento y que tu hanguayan de reguataco angapeaco dice la salvación para que vos seas feliz. Pero dereña piana, derecha poana. Y nuestra gente, lastimosamente, con toda esta influencia que le estoy diciendo, que escuchamos de todas estas prédicas, ¿verdad?, sin fundamento, todo desde afuera, que venga, que le vamos a dar, venga, que le vamos a... Usted llévese su regalito, llévele su milagro. Y después, ¿y cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es el buscar? ¿Cuál es tu obra verdaderamente ante esa acción que Dios te ha dado, ¿verdad? Esa acción de Dios total, de su muerte, de su resurrección. Te doy todos los instrumentos necesarios. ¿De dónde va Leya? Mi ore copama, lleva. Y entonces de ahí viene esa concienciación. Entro en mí mismo, voy desarrollando esas capacidades, esas cualidades. O si no saben qué es, viene a ser como un asistencialismo. ¿Se dan cuenta que ese pensamiento de religión también existe mucho en nuestra forma de comportarnos? Pero algunas veces con una intención también medio, hasta yo diría, una intención malvada, porque, o egoísta, por lo menos decir, para no ser tan fuerte, ¿verdad? Pero el egoísmo es una maldad, porque el egoísmo mira para sí mismo, pero quiere que los demás entonces estén en función mía. Es el ego, el yo. Ismo es siempre lo que está mal, lo que está enfermo, el egoísmo, el ego enfermo, que busca utilizar a los demás. Vean, dice el egoísmo. Y entonces, con un prebendarismo, con un asistencialismo, entonces ya me embande, pero al mismo tiempo se llama onda y mía hija, la más o menos ahora y con mis aguantes, ¿verdad? Y no le estoy ayudando. Sin embargo, Dios dice, yo te he dado todo, te ayudo, te paso la mano. Eso se llama en todo caso limosna. Pero tenemos que entender lo que significa también la palabra limosna, ¿verdad? Limosna no quiere decir pejemburela me ande. Y limosna. Es ese egoísmo también. Limosna significa te doy aquello que yo verdaderamente tengo, que yo incluso necesito, ¿verdad? Pero comparto contigo, ¿pero para qué? No para hacerte un asistencialismo, hacer un mongarujanguán de Ereico a costas mías, no. Quiere decir, yo me pongo a tu lado, a Yecóndereje, a Maña y mía lleva, es como ese camión, ¿verdad? Que se cae en la zanja, a Yecó, ese a Maña, a la otro ya por la fuerza, la otro patinado, pero sea Maña, ayuda, ahí está, yo te ayudo, pero es tu propia fuerza el que está patinando y está luchando para salir, hasta que agarres tierra firme, a lleva. Entonces, anilaña pensabejaña genduco aoñe en Bareía, en el sentido de que siempre te prometen todo afuera. Dios va a hacer por vos lo que vos tenés que hacer. No, Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer.
Dios ya te ha dado todo y ya hizo todo lo que tuvo que hacer por vos, ¿verdad? Y por cada uno de nosotros. Entonces eso te está diciendo aquí, ¿verdad? Directamente. Entonces entramos en un aspecto bien antropológico, un aspecto bien humano, donde nosotros tenemos mucho que ver en este camino también de salvación que el Señor nos ha regalado. Se constata en este capítulo 26, ¿verdad?, que encontramos aquí, que lo hace de manera también, en forma muy resumida, ¿verdad?, como un resumen, por eso, una síntesis de todo lo que fuimos reflexionando. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré. Aunque mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh, pase lo que pase,
Pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos con nuestro Antiguo Testamento, como siempre, ya finalizando este resumen, capítulo 26, muy interesante. Vemos entonces el recuerdo aquí que tenemos en el capítulo 26 del más que probablemente reciente exilio. El exilio es lo que está por detrás, por eso es que insiste ya desde el principio, no se fabriquen ídolos, no vayan detrás de otros dioses. Ellos están diciendo, si fuimos al exilio es porque nosotros nos hemos dividido, porque nosotros no nos unimos, porque nosotros estamos todos sarambicue, alleva. Entonces la opeyo y conoñan de Jehuín, diga tu moyo, va de veñan de Yapo, alleva, Yahuero Guatá, peñan de Yara, o Yerure Haishañan debe. Entonces, este reciente exilio aviva la narración de las maldiciones. Pero quizás también por esta misma razón, las maldiciones del Levítico reflejan en algunos aspectos una virulencia menor, aunque no demasiado, que las del Deuteronomio. Las del Deuteronomio son incluso mucho más fuertes. Vamos a leer, vamos a llegar. Después tenemos el libro de los números, ¿verdad? El 4, y después el 5 Deuteronomio. Porque el Deuteronomio ya es una escuela donde ellos dicen todo lo que sienten y lo que viven. ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Por qué hemos pecado? ¿Por qué nos hemos dividido?
porque no nos preocupamos verdaderamente de nuestra sociedad, no nos preocupamos de los demás. Entonces vivimos un sistema muy capitalista, vamos a decirlo así. Yo no quisiera decir capitalista porque si no entendemos mal también, porque hay un verdadero capitalismo bueno que mira un poco el aspecto, ¿verdad?, de una responsabilidad social, ¿viste? Esto es unir los dos elementos, ¿verdad? Porque tampoco la responsabilidad social se hace como un socialismo simplemente donde después nadie hace nada, ¿verdad? O peor todavía, un socialismo guau, ¿verdad?, que dice que está a favor del pueblo, pero lo que hace es también ese que está guau predicando el socialismo, como todos nuestros socialistas aquí. Doña enriquece, son peor que capitalistas, peor que capitalistas. O la cosa del pueblo, ¿entendiste? Lo mismo, o sea, el pecado es pecado, el pecado es pecado. Aquí hay dos pecados que la Biblia te dice. O te encerrás en vos mismo y entonces no hay sistema que valga. ¿Por qué? Y porque vos sos egoísta, vos buscas solamente tus bienes. Le maquillás con un título de socialismo, no sé de qué cosa, o le maquillás con un título de capitalismo, que también está mal cuando es exacerbado, ¿verdad? Entonces aquí lo que la palabra de Dios te dice es tu conversión, vos, personal, ya vos yo de capitalismo, la de no pillamos, pero que tampoco no es, porque es una conversión verdadera, ¿verdad?, del corazón. Por eso después ese que se convierte, que entra en sí mismo, es capaz de mirar hacia afuera y se da cuenta de la necesidad de los demás. Si vos te mirás solamente tu ombligo, quiere decir que soy egoísta, ande yesha guayla en comunidad, de yesha guayete hoy. Y ni sabes ni te das cuenta que había sido, vos estás en función, o estamos en función siempre de una sociedad para que podamos caminar todos juntos, ¿verdad? Todos tenemos que caminar todos juntos. Vuelvo a insistir, no es un asistencialismo, no es darle al otro lo que yo estoy haciendo para que el otro pobrecito haga ahí, ¿verdad?, una limosna, pero mal entendida, sino que es un verdadero darse, entregarse, una verdadera limosna, pero como una entrega, ¿verdad?, de la persona a la sociedad. Ahí viene esa palabra que ahora me parece que es muy interesante, ¿verdad? Son sistemas nuevos que van entrando incluso en el aspecto, incluso de la economía, ¿verdad?, incluso de las universidades, ¿verdad?, la responsabilidad social, ¿verdad?, la responsabilidad social. ¿Qué nosotros hacemos dentro de nuestro ambiente? Porque para eso estamos, ¿verdad? ¿Para qué yo estoy creando algo? Es para servir a la sociedad. Ante la demanda, ¿verdad?, veo que hay una demanda en la sociedad que está faltando y entonces yo me meto ante esa demanda para ofrecer ese servicio, pero es para la comunidad. Y ahí entonces yo no es que también ante esa demanda me estoy aprovechando de una necesidad de los demás, no, sino que yo estoy ofreciendo algo. Y claro, como después la misma palabra de Dios dice, el obrero merece su ganancia, su fruto, merece su paga, todo lo que uno quiere, ¿verdad?, lo que dice el Evangelio. Esto significa que van combinados los dos elementos. Y eso es lo que aquí, mira, en un resumen total nos está diciendo, no podemos perder la identidad de Dios, no podemos confundir la identidad de Dios, porque Dios es justicia, Dios es equidad, Dios es verdaderamente preocupación del cajal, de la comunidad, de la iglesia. Y esa es la reflexión y el pensamiento, ¿verdad?, de toda una tradición, que después la Biblia nos va transmitiendo. Vamos a mirar un poco ahora, porque aquí te ponía, ¿verdad?, los elementos de bendiciones y de maldiciones. Y esto es fruto, decíamos, también de nuestra acción. No es que Dios te bendice simplemente porque Él desde afuera te bendigo porque yo te quiero entonces todo tranquilo contigo. Entonces le maldigo. No. Aquí la bendición, bien decir de Dios, quiere decir que yo digo bien de Dios, yo hablo bien de Dios. Y por lo tanto esa bien decir, el bendecir, recae como consecuencia de mis buenas acciones. Y eso se nota. Si nosotros en nuestra sociedad nos empeñamos todos, ¿verdad?, en bendecir, en hacer las cosas bien, de acuerdo a los criterios y los valores de Dios, evidentemente que eso va a redundar sobre todo el Paraguay, sobre toda la nación, sobre tu ciudad. Pero si cada uno se quiere enriquecer consigo mismo, es egoísta, evidentemente que nuestras calles seguirán con bache. ¿Por qué? Porque yo egoístamente no hago lo que tengo que hacer. Y así sucesivamente. Mi educación seguirá en mi país, en mi pueblo, en mi nación, seguirá lo mismo. O si yo estoy al frente de una institución
y ahí en mi institución, yo, y me aprovecho de todo y que los demás que le coman michi, evidentemente que nunca voy a poder responder a la necesidad del pueblo, ¿verdad? Y después decimos que falta esto, falta dinero, falta esto, falta remedio, faltan médicos, falta... falta. ¿Y por qué eso? Porque después sabemos que hay muchas supuestas inversiones. Y después desviamos también los fondos, ¿verdad? Porque eso que, no sé, por poner un ejemplo del asegurado, que tiene que recaer, ¿verdad?, sobre esa acción social, ¿se dan cuenta? Esa acción social. Allá por préstamo, ayudó a otro, esa plata que de esto utilizan otra cosa. Vean, desvío de fondo, eso es desviar. Y eso es lo que está mal, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios aquí te está diciendo, pero así tajantemente y abiertamente te dice. Nuestra preocupación siempre tiene que estar en función, ¿verdad? De la colectividad, del cajal, de la eclesia eisopea, de la iglesia, de la tuazú, pero desde una conversión personal, o si no, nunca va a haber. Y por eso dice, vamos a mirar un poco, la diferencia fundamental entre las bendiciones y maldiciones de estos códigos israelitas y las que representan los otros códigos, estriba en el hecho de que Israel trata más bien de promesas de Yahvé. Estamos entrando en el aspecto religioso. Estamos entrando en ese encuentro personal con Dios, que es el único que nos convierte, nos cambia para poder hacer bien las cosas. Si no tenemos a Dios, olvidémonos de todo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame
bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, estamos reflexionando ya sobre el exordio final, una síntesis. Es muy fuerte el libro del Levítico, ¿verdad? Porque el libro del Levítico nos llama a esa concienciación, ¿verdad? Entrar y decir, ¿le tengo a Dios o no le tengo a Dios? Por eso que este capítulo 26 y 27, decíamos, como un exordio final. Entonces, posiblemente, ya hemos dicho al inicio, ¿verdad?, como se escribe la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un agregado posterior con una influencia tremenda de una escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, segunda ley, segundo momento. Después de una reflexión y después de una recopilación de todos los elementos que la Biblia fue presentando, ¿verdad?, en los años, ¿verdad?, en que se fue escribiendo, más de 1200 años de historia tenemos aquí, ¿verdad?, escrito aquí, ¿verdad? Y entonces, en ese resumen que está haciendo, vuelve a mirar cuáles son los elementos fundamentales, los vuelve a unir, le hace un caminito, ¿verdad?, para que podamos reflexionar en una forma lógica. Bueno, ¿cuál es el resumen? Después de todo lo que dijimos, después de todo lo que presentamos, ¿verdad? Entonces, estos criterios son elementales y fundamentales. Entonces, la entonces, fíjense, la palabra bendición que se dice berajá, y la palabra maldición, que se dice kelalá,
que la. Dice hoy la que la ya la para yo, y dice la maldición, y no porque anda allí, pues va a ver, verajá, baraj, de bendición, y que la. Están verdaderamente de los otros textos, de las otras religiones, están ausentes esto de bendición y maldición así como tal, ¿verdad? Sin embargo, aquí Israel habla de promesas, hablan sobre todo de si es que nosotros vivimos. Es un deseo, si ustedes viven conforme a mis preceptos, si ustedes observan, ¿viste? Es el esfuerzo del hombre, es la fuerza nuestra, porque Yarecopama, ya no acabe con Yarecopama, Yicuapama, ni con nuestra conciencia, va para lo importante, va para lo bahía, inteligencia, libertad, voluntad, motivación, capacidad de amar, upean la dicen. Entonces, si es que, y esto lo tiene, ¿verdad? Israel, promesas, pero también tiene aquí lo que le llamamos amenazas. Amenazas es ponerle el negativo. Si dice, si ustedes viven conforme a mis preceptos, ahora ponerle negativo. Si ustedes no viven conforme a mis preceptos. Entonces, la negación. Incluso la en árabe, la quiere decir no. En hebreo, lo. Ubea dice no, lo. A ver, que la. El verdadero no, dice Ubea, ¿verdad? A ver, con la maldición. El verdadero no sería, ¿verdad? El que la. Bueno, y esto está ausente, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento, porque esto va a tener su repercusión para nosotros en el Nuevo Testamento, ya digo, da Jacob y Hina ayepa judaísmo une, da Jacob y judaísmo une, ya digo ya ayuda el judaísmo. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, toda esta comunidad judeo-cristiana vive el judaísmo, entiende el judaísmo y dice el tiempo se ha cumplido ahora. Y nuestro judaísmo se ha cumplido con la presencia de Jesús. Jesús que ha cumplido. Esta es la reflexión profunda. El Nuevo Testamento es un llevar al 100% el judaísmo, ¿verdad? Con el cumplimiento en la persona de Jesús. Él cumple entonces estas promesas. Por eso estábamos hablando, esa primera bendición significa el cumplimiento en la persona de Jesús. El verdadero, el berajá, es Jesús, es la persona de Jesús que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Y la verdadera maldición es la negación justamente de la presencia de nuestro Mesías. La verdadera maldición es la negación de Jesús, ¿verdad? Muchos pasajes del Nuevo Testamento, por eso nos hablan, niegan, ¿verdad?, la posibilidad y la presencia de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad. Entonces niegan el mesianismo, niegan entender y leer la persona de Jesús en nuestra propia vida. Entonces, queridos amigos, vamos a centrarnos en esto y vamos a mirar el Nuevo Testamento de por sí. Aquí no se encuentran así códigos legales en un sentido estricto, ¿verdad? Así como tenemos en el Antiguo Testamento. Solamente algo en las bienaventuranzas, ¿verdad?, que es como un código nuevo que se nos presenta de las bienaventuranzas Jesús, que casi como sustituye esos 10 mandamientos que recibe de parte de Dios Moisés en el Sinaí. Un Jesús que sube a la montaña de las bienaventuranzas, un Jesús que sustituye a Moisés y un Jesús que ahora nos da estas 8 bienaventuranzas, ¿verdad? El 8, ¿saben por qué es el 8? El 8 significa la resurrección. 7 el perfecto y el un día más a la perfección significa la resurrección. Yo recuerdo, ¿verdad?, en el aspecto arqueológico, ¿verdad?, en los estudios espectaculares, ¿verdad?, ahí en Tierra Santa, tantas iglesias que hemos visitado, o ruinas, ¿verdad?, dentro de la arqueología de los primeros cristianos. Todas las iglesias eran pentagonales, ¿verdad?, o sea, 8 lados, signo de resurrección. 8 significa resurrección, el número 8. Entonces, 4, o mejor dicho, el número 4, 2 veces 4. Es decir, lo todo, lo máximo. Esa plenitud, ese 4 que significa norte, sur, este, oeste, el todo, ¿verdad?, de una revelación y de un encuentro con Dios, ahora entonces llevada a su doble expresión, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces el 8 significa resurrección, es decir, Dios que vence a la muerte, el cristiano que vence todo lo negativo.
el cristiano que puede entonces proyectarse hacia algo nuevo. Ahora miremos otro elemento. A simple vista puede parecer que este capítulo 24 no está relacionado con el 25, porque esto ya dijimos que posiblemente es un agregado posterior y parece que no está agregado, o sea, no es una continuación, parece, ¿verdad? Es como una exhortación final, veo terminar añade el libro, entonces pella poque pea. Y es muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Aquí entonces te dice el elemental, que Dios es el centro de todo, versículo 1-2, y después te dice, consecuencia, si vos me haces caso, le dice, vas a tener bendiciones, si no me haces caso, vendrá a tener maldiciones, ¿te das cuenta? Bueno, vamos a seguir sobre esto. Esto es maravilloso, este exordio nos ayuda a hacer una síntesis del capítulo, o mejor dicho, de todos los libros, ¿verdad? De todos los capítulos, de todo el libro, de todos los capítulos, del 1 al 25. Y así entonces, también nosotros hoy, por el día de hoy, concluimos, queridos hermanos, nuestro programa. Volveremos a reflexionar sobre este exordio que nos ayuda y que nos anima a entender más el Antiguo Testamento, pero sobre todo desde aquí a entender más a Jesucristo. Hasta la próxima, que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más, Antiguo Testamento.